Retomo, disculpen, tuve un corte en la comunicación, por eso decía, no es que estamos adorando a esa imagen, ni dándole una honra a esa imagen. Eso es simplemente un punto de referencia para intentar trascender. Lo ideal es carecer ya, por supuesto, de eso. No vuelvo a decir, no todos tienen esa posibilidad. Decía también el crucifijo en el cuello. No solamente el crucifijo también sirve como un símbolo para referenciarnos, para adherirnos, o sea, estamos adheridos a esto. Pero en el fondo, lo que muchos lo consideramos es un elemento de protección. Ahora, eso de por sí no solamente no me protege por eso nomás. O sea, yo de hecho estoy con Dios todo el tiempo, no necesito ninguna cadena, ningún crucifijo. Pero para muchos sí es necesario. Es como que eso le da la seguridad, la certeza. Bueno, no es malo en absoluto. Simplemente hago esta apreciación porque es necesaria y digamos que es parte de la preparación también, que habla San Ignacio de preparar el espacio, de predisponer el cuerpo, la disposición corporal y por supuesto que el lugar nos permita alejarnos de todo ruido, de todo placer, de risas, de sentirse observado, de estar mirando, distraído, de olores, de sabores, del ojo, de la vista, que es importantísima porque nos guiamos mucho por lo que vemos, entonces nos distraen, los sentidos nos distraen. Lo que se busca acá es que los sentidos de alguna manera someterlos, dormir los sentidos para que podamos entrar en un momento único, en un espacio único de diálogo, de coloquio entre Dios y el hombre. Y bueno, al final de estas adicciones y de pasos que él dice, hay una en particular, no es al final, pero una en particular que es la 10ª, donde habla y que para mí ha sido relevante en la reflexión, que habla un poco de las penitencias, es decir, la 10ª habla de cuando en estos pasos reconocemos las faltas que hemos realizado, los pecados, y ya se ha estado hablando en estos días de cómo el ser humano ha tratado de ignorar su culpa. Eso, de hecho, es común en nuestra vida, de cómo las personas ya no reconocen sus faltas. O sea, las faltas han sido todas relativizadas. Las personas incluso traicionan, ofenden, mienten, son maledicentes y como que no conciben un castigo, por eso no aceptan un castigo. Primero, no hay reconocimiento de falta porque se creen en derecho de que sus deseos son los que tienen que ser cubiertos, tienen que ser, son los deseos los que tienen que ser aceptados por los demás, lo que se quiere, no lo que se debe, ni cómo debería ser, sino lo que la persona quiere y cree. Entonces, cuando para su deseo, para su ambición, traiciona, falta contra la integridad, contra la honra, contra el honor, contra lo que sea, y ni quiere decir en lo que va contra Dios, ¿verdad? Porque ahí sí que, como no vemos a Dios, entonces siquiera sentimos, pero inclusive entre los hombres se ha llegado a un nivel donde las personas no reconocen sus faltas y luego vuelven y quieren volver como si nada, sin arrepentimiento, sin culpa, y que siga, vamos a fumar la pipa de la paz y vamos a seguir como amigos, vamos a olvidar las ofensas, pero ¿y eso? ¿Y dónde está el sentimiento de culpa y el necesario, digamos, el necesario pago de esas culpas para poder restablecer toda relación? Porque la confianza y toda relación se basa en la confianza. No basta que yo diga nomás, no, me equivoqué. O sea, tengo que corregir con un cambio de acción, de vida, una praxis. Bueno, entonces en el 10º nos habla un poco de esos
de esas adiciones y de los pasos, digamos, las recomendaciones para lograr eso, y nos habla de la penitencia, que es un tema que mucha gente no gusta, nadie gusta, yo no gusto. O sea, saber que para corregirme tengo que empezar a trabajar sobre vencer esos defectos de carácter que tenemos, y que para eso tengo que privarme, tengo que hacer una penitencia, tengo que privarme o evitar eso, y eso a través de la disciplina, de tener un método, lo puedo ir consiguiendo. O sea, son pequeños pasos que van a determinar al final mi conducta, pero mi conducta basada en lo que pienso. O sea, tengo que pensar, y para pensar tengo que mirar nuevas cosas, imaginar nuevas cosas. No puedo quedarme con lo antiguo. Lo antiguo me va a llevar siempre a pensar en lo mismo y a actuar en consecuencia en lo mismo. Entonces la penitencia es un poco esa dolencia interior. Él habla separando dolencia interior y dolencia exterior, y en la interior él dice, bueno, primero reconozcamos. Ahí es importante, ahí estos días nos han hablado de la culpa, del arrepentimiento necesario, como el mundo quiere vivir alejado de eso. No me quiero sentir culpable, no te sientas culpable con nada, hacer lo que quieras. No es la realidad, no es la realidad hacer lo que queremos. Decir, el ser humano debe tener un propósito, tiene un propósito de hecho, pero debe descubrirlo. O sea, el ser humano tiene un propósito, no todos conocen, porque el ser humano es inauténtico, no quiere conocerse a sí mismo, tiene miedo de conocerse. Es más fácil vivir pendiente de la vida de los demás, de ver qué hacen, hasta incluso de querer convertirme como en guía o arquitecto de la vida de otros, pero de la mía nada, no conozco mi vida, no conozco nada. De hecho, no profundizo en los deseos que he tenido, en las ambiciones positivas hablo, que aquellas ambiciones que nos llevan a destacarnos y a hacer más de lo que podemos. No pensamos en eso, suprimimos todo eso, porque tenemos miedo, porque nos damos cuenta de nuestra falta de autenticidad, que hemos seguido a lo mejor una línea de vida que ha sido construida por otros, y sobre todo por nuestros sentidos. Y cuando hablo de nuestros sentidos, estoy hablando de que se venden al mejor postor. Nuestros sentidos son manipulados, se venden al mejor postor. Vuelvo al tema de las redes sociales y los logaritmos, cómo nos traen todos esos productos y servicios y nos direccionan en la conducta. Bueno, para no perdernos, San Ignacio, vuelvo al tema de la dolencia interna, el reconocimiento. Entonces, cuando empezamos en la práctica, o sea, reconocemos el pecado, nos dice, bueno, reconociste tu falta, ¿y ahora qué haces? Y bueno, ahora empecé a hacer un ejercicio. Y acá es donde me quería detener, porque él habla del proceso para corregir esos errores que hemos cometido, esos pecados. Y habla, por ejemplo, en el comer, en el dormir, en el someter al cuerpo, y me parece muy interesante. ¿Y por qué? Y acá es porque necesariamente tenemos que vencer a la personalidad que nos han construido, y para ello tenemos que como empezar a trabajar en todos aquellos aspectos que nos generan placer y gusto, que son agregados, temas exógenos a nuestra vida que nos han agregado, que nos han construido. Y entonces tenemos que empezar a tener otra vez un autocontrol de nuestra vida. Aquí, ya como punto de las reflexiones que va dando San Ignacio en los medios, a mí me surgió, y por eso también me vi tentado a hacer esto, me surgió un poco comparar al ser humano con la tecnología, ya que hoy está tan en boga hablar de la inteligencia artificial, y que de hecho ya está ahí, y de la robótica y de la tecnología en general. Entonces me llevó a reflexionar sobre el hombre y a ver si lo comparamos con un equipo, con una notebook, con un equipo de tecnología, hasta inclusive con un aparato celular, porque a ver, los equipos y los aparatos de celular tienen toda una construcción que está muy
en base a la estructura humana interna, sobre todo el procesamiento, la memoria, el procesamiento del conocimiento, donde guardamos. Es como si hablo del equipo de tecnología, el disco duro, que tiene una capacidad, anteriormente eran 5 megas, después fueron gigabytes, ahora son teras. O sea, estoy hablando de tamaños de capacidad de guardar información. La memoria, que es básica y clave en el uso de la información, la memoria es la que nos permite traer de ese disco duro, por ejemplo, como si trajese un montón de libros y los pusiese en un escritorio. La memoria es la que me permite interactuar con toda esa información, traerla y llevarla. ¿Y por qué hago este paralelismo? Porque sabemos que los equipos de tecnología en un momento quedan cortos, caducan, quedan desactualizados, lo llamamos. Tenemos un equipo, vamos cargando con información, vamos cargando con software, y el software son todos aquellos programas que instalamos, y eso me lleva justamente al tema de los algoritmos otra vez, perdón, dije algoritmos otra vez, donde todo el día en las redes me presentan artículos y servicios. Bueno, los software que instalo son justamente necesidades que yo tenía y los fui instalando en la computadora. Son necesidades creadas para manejar, digamos, el mundo y lo que el mundo nos ofrece, desde procesos de planillas electrónicas, programas de documentos, de editar documentos, de crear documentos, de diseño, etcétera. Son toda una serie de programas que yo adquiero y los instalo, pero llega un momento que mi equipo no puede con todo eso, se vuelve lento. Incluso cuando empiezo a abrir alguna página web o varias páginas web y empiezo a abrir diferentes programas, llega un momento que todo se enlentece. Quiero traer un servicio, un documento, un archivo, lo que sea, lo pido y viene muy lento. ¿Por qué? Porque mi equipo, digamos, que está desactualizado, hasta llega un momento donde ya no me permite, y tengo que pasar a tomar decisiones. Por ejemplo, puedo llamarle a un técnico que me aplique un antivirus y algún programa de limpieza para empezar a quitar un montón de archivos basura, los cookies que se van agregando a la computadora, los archivos que se meten por debajo, ni me doy cuenta, y me recuerda mucho a eso, a lo inconsciente que vivimos diariamente, de lo que vemos o lo que sucede, y que no le prestamos la atención fija porque no hemos fijado la atención en eso, pero sin embargo se queda en la retina, digamos, y va al inconsciente. Entonces estos cookies son así como programitas, inclusive algunos tienen virus que nos han agregado al entrar en un lugar o al apretar un archivo, a mirar una imagen, y no nos percatamos, pero sin embargo direccionan el uso de nuestro equipo, y por ende conocen nuestros gustos y deseos a través del uso de la tecnología que va juntando. Siempre volvemos al tema de que va juntando en un disco duro. El ser humano es algo así. El ser humano se carga con una serie de programaciones. No es nuevo, ustedes quizá conozcan mejor que yo inclusive toda la documentación, la literatura que hay sobre la programación neurolingüística. Como venimos programados, nos programan todo el día, hasta que llega un momento estamos saturados, no entendemos, ya se nos pierde el propósito del para qué hemos comprado ese equipo, posiblemente, o para qué estamos nosotros, porque estamos sobrecargados de información no necesaria. Entonces decía, uno le llama al técnico y le pide que limpie eso, lo limpia, y bueno, de alguna manera podemos volver a utilizar, pero llega un momento que nos dice, no,
ya no te sirve, entonces tenés que pasar a comprar otro. O sea, no hablamos solamente de una actualización, a veces hablamos de ir más allá, o sea, cambiar. No podemos nosotros quitarnos el cerebro y tirarlo y borrarlo. Por eso los ejercicios son necesarios. Los ejercicios espirituales son necesarios porque son como la metodología, el marco que nos lleva o nos da una guía de cómo podemos resetear nuestra vida y despojarnos de todos esos errores, todos esos vicios, esos defectos de carácter que nos ha venido de afuera y que se ha quedado impregnado en nuestra vida y que hoy determina nuestra conducta. Entonces los ejercicios nos llevan a eso, a internalizar en eso y luego una guía para ver cómo puedo ir despojándome de eso, quitando toda esa barrera, como decía, ese escombro, esas piedras que hay en la comunicación espiritual con Dios. Finalmente siempre buscamos la cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la perfección absoluta y el ser humano tiene, porque eso es innato a nosotros, el deseo de ir para adelante, de progresar, de estar bien, de sentirse bien. Es una aspiración del ser humano, porque es propia, está en nuestro ADN, porque marca de dónde hemos venido, o sea, hemos salido de Dios, estamos en un mundo donde nos permite lograr una evolución, elegir lo mejor, porque en definitiva ese es el libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío porque no nos tiene como una marioneta, sino que nos da la oportunidad de que nosotros seamos los que definimos para qué, para alcanzar ese estado de perfección, de mejor ser humano, para poder vivir en su presencia con ese estado espiritual tan especial que es el vencimiento de todo deseo, de toda ambición. Es como una persona que no quiere estar enferma, porque la enfermedad me incomoda la vida, me hace mal a la vida, me hace pasar mal. Aún así, muchas veces estoy consumiendo, no solamente hablo de un consumo de ponerse algo en la boca, sino hablo de pensamientos negativos. Entonces hablo aquí de todo ese proceso tan necesario de depuración del cuerpo para lograr un estado libre de enfermedades físicas que casi todas tienen su origen en la parte emocional. Es lo que sale de la boca, como decía Jesús, lo que enferma y lo que daña. O sea, por eso es que tenemos que mirar nuestro interior para limpiar nuestro interior. Es posible que muchas enfermedades que hoy afectan al mundo tengan su origen en esos pensamientos que construyen esas emociones en nuestra vida y que determinan nuestra conducta y que nos hacen estar enfermos, nerviosos, tensos, molestos, pero que se originan en el interior nuestro. No es lo de afuera, es lo de adentro. Lo que vemos afuera o lo que nos molesta afuera muchas veces es solamente el espejo de lo que nos molesta de nosotros mismos. Pero como somos tan miedosos, no queremos someternos y no queremos aceptar nuestras culpas, digamos, es más fácil culpar a otros. Bueno, quería terminar con esta reflexión, nada más, que es más bien una reflexión personal del hombre y, como decía, contrastarlo, compararlo con la tecnología, porque los ejercicios son precisamente, o buscan precisamente, que nos convirtamos en médicos nuestros, donde podamos aplicar a lo mejor los antivirus, pero no solamente hacer un update, sino un upgrade de nuestro sistema, liberarnos de todas esos cookies, de todo ese spam que nos han metido, limpiarlo y tener un canal más directo, más limpio, un camino, un sendero, el camino del centro, el que lleva directo, ¿verdad? Evitar como decía San Juan de la Cruz, tenés dos caminos hacia
digamos, hacia el Gólgota, ¿verdad? Hacia Cristo, hacia la salvación, hacia la corona de donde está Dios. Dos caminos y está el camino del centro. Entonces lo que buscamos es limpiar todo eso para alcanzar la mejor llegada en el camino, sin estorbos y sin creaciones externas. Bueno, muchísimas gracias por si han llegado hasta aquí. Espero no haberles molestado, ni cansado, ni interrumpido nada. Era más bien compartir una reflexión, que seguramente habrá otras mucho más ricas e interesantes. Esta apenas es algo mía y no es una idea con seguridad original, pero quería compartirlas. Un abrazo grande a todos.